¿Qué tal? Muchísimo gusto por saludarlos una vez más en su programa Personalidades de la Comunicación. Su amiga Silvia Quiroz y pues bueno, con un gran invitado que ahorita pues nos va a compartir esa trayectoria y antes de iniciar el programa, la verdad es un honor platicar con señores de experiencia que han dejado huella aquí en Durango y pues bueno, que esa experiencia y esa trayectoria nos la platiquen. Doy la bienvenida con un gusto al licenciado Miguel Ángel Vargas. No, muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. No, Abierta aquí las puertas de Silvia Quiroz, licenciada, gracias. para usted, y también del Gran Hotel Elizabeth, donde agradecemos el patrocinio, la hospitalidad que siempre nos dan, ubicado en 20 de noviembre de 204. Y pues bueno, licenciado, vamos a conocer esa gran trayectoria que hay dentro del licenciado Miguel Ángel Vargas. Tú pregúntame, ya sabes que hay mucha confianza, te quiero mucho, Silvia, te admiro porque eres una guerrera, no es la primera vez que platicamos y yo estoy abierto. Muchísimas gracias, licenciado. Pues bueno, vamos a empezar a compartir aquí con nuestros seguidores esa trayectoria. ¿Cómo se inicia Miguel Ángel Vargas en el mundo de la comunicación? Fíjate que poca gente lo va a creer, pero yo empecé, me gustaba hacer la revista desde la secundaria y en la preparatoria de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Yo siempre creí que ese era el antecedente que tenía yo. Con el tiempo descubrí que venía por otro lado. Mi papá era el distribuidor del Sol de Durango en La Constancia, donde era director de la escuela. Mi mamá era la corresponsal del Sol de Durango y mis hermanos Alfredo y Ramiro eran los que distribuían entre el pueblo el periódico. Entonces yo creo que ese es el antecedente más cercano y yo sí inconscientemente me di cuenta. ¿Cómo me inicié? Pues un viejo periodista de mis tiempos, Emilio Matar Cervantes, tenía un noticiario que yo creo que nadie escuchaba porque era a las 11 de la noche de aquellos años, y entonces en la XSK, y lo operaba el recordado maestro Rafael Silva, papá del actual dirigente del sindicato. El sindicato del Estir. Y bueno, me empecé a leer noticias de espectáculos de un periódico de la Ciudad de México y me temblaba y no podía leer porque entre que lloraba y me temblaba el nervio al mil. El nervio, totalmente nervioso. Ajá. Y ahí empecé justo en la estación a las 11 de la noche en ese programa que dirigía Emilio Matar Cervantes. Y luego se inició con ese nervio, pero pues yo creo que también con ese antecedente de ver a sus padres, de ver a sus hermanos y de saber pues que era un bello mundo de la comunicación, ¿no? Sí, no, ya de ahí me empezó a gustar más. Yo estaba estudiando la licenciatura en Derecho y me invitó un equipo de jóvenes, de chavos, era Alfredo Gracia Favela, Mario Carrera, Socorrito Gutiérrez, para hacer un noticiario formal, que yo creo que es el primero que se hizo en Durango para transmitirse en la XCDU, XND, de los hermanos de la familia Armas Hidalgo. Okay. Y entonces nos invitaron ahí y lo hicimos muy exitoso porque estábamos chavos, inquietos, hicimos entrevistas telefónicas con grandes personalidades nacionales, como el que estaba de moda en aquel tiempo, el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez, que era a la nota nacional, y nosotros estábamos ahí involucrados, ahí duramos un buen tiempo, y ahí me descubre don Salvador, y me invita a La Voz de Durango, cosa que yo acepté y debo de reconocer con mucho cariño, porque además de ahí trabajaba la muchacha que me gustaba. Ups, no, pues, y con la que me casé finalmente. No, o sea, imagínese. Entonces, doble atractivo. O sea, usted no trabajaba realmente, usted estaba ahí por gusto. Claro, sí. Y entonces ahí en La Voz de Durango estuvimos muy buen tiempo. Yo creo que fue uno de los mejores tiempos de La Voz de Durango. Estábamos muy competitivos. Hay que recordar que en aquella época, en los años 70, había solamente 2 diarios, El Sol de Durango, La Voz de Durango, y se armó un equipo muy interesante en La Voz de Durango con Didier Bracho Soto, Mariano Alvarado, el señor Niebla, Salvador Vázquez, Juan Francisco Arroyo,
Martín Morales, Edgar Burrola, que falleció, Lainez, la señora Guille, mi esposa Chelo en las secciones sociales. Entonces era un muy buen equipo, Lalo, la gallina Castro, era Juan Antonio Valles de deportes. Entonces era un gran equipo que estuvimos sí muy competitivos con el Sol de Durango, que es el decano y al que le respetamos todos. Y finalmente ahí estuvimos un buen tiempo en La Voz de Durango, hasta que el que era candidato a gobernador, Héctor Mayagoitia Domínguez, con el cual trae una muy buena amistad, al final de las elecciones me invita para ser director. Primero me invitó como jefe de prensa y yo le dije, oiga, yo no le convengo, porque somos dos medios en Durango y se van a poner celosos los otros, entonces no conviene, no le convengo. Y entonces yo no sabía que él y la señora María Luisa habían hecho un convenio que si yo no aceptaba prensa, porque la señora María Luisa apostaba que me iba a aceptar yo prensa, me iba a invitar como director del entonces Instituto de Protección a la Infancia Duranguense. Entonces yo le tenía pavor trabajar con una mujer. Entonces yo le dije, no hombre, yo no le sirvo, señora, pero le puede servir el señor Andrés Arriola Díaz, que finalmente fue el director. Y bueno, ¿y entonces en dónde? No, pues yo le ayudo donde sea, o como sea, desde La Voz yo le ayudo. Y nos llegó un señor que era dueño de un restaurante muy conocido en aquel tiempo, el Caballo de Hierro, José María Guardia, Chema Guardia, que era el dueño del Galgódromo de Ciudad Juárez y del hipódromo. Y nos habíamos hecho muy buenas migas durante la campaña. Y me dice, no hombre, Héctor, invita a Miguel Ángel algo de reventón, el turismo, algo así. Inquieto el licenciado Miguel. Sí, además estamos hablando de 22 años tenía. Plena flor de la O sea, no sabían. Ajá. O sea, todavía me faltaba, yo estaba recién egresado de la escuela. Y me dio la oportunidad de ser director de turismo. Sin embargo, la esposa del mismo Chema Guardia dijo, no hombre, ¿por qué no juntas cinematografía y turismo que se llevan? Y me nombró el primer director que fusionó las áreas de turismo y cinematografía, pero además le agregaron la Delegación Federal de Turismo. Entonces yo, la verdad es que, se los dije antes de entrar al aire, la verdad es que yo no estaba preparado. Era un mundo, es un mundo, el del cine es un mundo, olvídate del turismo, Silvia, el mundo del cine. Como artista. Sí, no, yo sentía que podía hacer una carrera ya de actor, ya te pierdes. ¿Qué es lo que nos hace falta? Humildad, entender que somos trabajadores al servicio de una dependencia. Oye, licenciado, eso debería de aplicárselo a muchas personas que luego nos perdemos el piso. Sí, luego nos subimos al ladrillo y ahí anda la Silvia Quirós arriba del ladrillo. No, tú no. Pero sí. Pero sí, no. Mucha gente. Yo siempre he recomendado, porque yo duré 6, 7 meses, no sé, en que andaba en el ladrillo mareado. Incluso, debo decir que se me hacía chico el mundo. Yo le decía al gobernador Mayagoitia, oiga, vamos a abrir una librería, pero con alguna autoridad. Yo era su subordinado y abrimos una librería en el auditorio del pueblo, la primera librería en forma que hubo del Fondo de Cultura Económica. O sea, sí me entendía, no eran malas las ideas, no, lo que era mala mi actitud. Ajá. Entonces me empecé a codear con gente de la Ciudad de México y ya me llevaba con algunos secretarios y subsecretarios. Era el consentido de Rodolfo Echeverría. Don Julio Hirschfeld Almada me presumía por todo el mundo, me llevaba a Nueva York, a las convenciones, para decir, él es mi delegado federal. Fíjense la edad que tiene, nosotros le damos oportunidad a los jóvenes. Yo me sentía como pavorreal, perdido esos 6 meses, hasta que un gran amigo norteamericano, que tiene una agencia de Enterprise, que fue el que me orientó sobre cómo promover el cine, me dijo, tranquilo. Y un director, Sandy Howard, hizo un hombre llamado Caballo, un día me abrió los ojos porque llegué a su empresa, a su oficina, y le enseñé todas las facilidades, lo que le ofrecía Durango, el costo, los hoteles, bla, bla, bla. Terminó, dijo, vamos a hacer la película, El regreso del hombre llamado Caballo,
con una inversión de $6 millones. No, pues encantados, Andy, yo me pongo de acuerdo, seguimos en comunicación, entonces me vas diciendo, hasta luego, le habla un asistente, Sandy Howard, dice, por favor, llévenle a su limusín todo lo que trae aquí, porque yo llevaba, no había las USB, Memorias, nada. Yo llevaba en un portatrajes, en cartulina, pegadas fotografías de las locaciones, de los cuartos de hotel, de los restaurantes, toda la presentación, y todo, que ahora lo llevas en claro, una miniatura. Ajá. Y le dije, no, es que llegué en taxi. Y me volvió a sentar en su oficina y me dice, Miguel Ángel, ¿tú crees que yo le voy a confiar a alguien una producción de 6 millones, ponle 3 millones que se quedarían en Durango, en México, a una persona que llega a mi oficina en un taxi? ¿Cuánto te costó el taxi? No, $75, porque el hotel que me hospedaba estaba retirado. Digo, pues entiende que una limusín con chofer te cuesta $70 diarios. Un taxi te costó $75. Y me abrió los ojos, tenía que ir acomodando. Claro. Y yo me sentía soñado llegar en taxi. Y bueno, la verdad es que sí, me fueron abriendo los ojos, me fueron orientando. Eso es un proceso de maduración. Yo me llegué a juntar con los hijos de los actores, me iba a las fiestas con los chavos de mi edad, hasta que un productor me dice, oye Miguel Ángel, me dijeron que estabas en una fiesta de palos altos, y fíjate que, ¿cómo se llama? El señor Mario Raki, que era vicepresidente de MGM, no te juntes con ellos, tu labor está aquí en estas oficinas, en los estudios, en Hanna-Barbera, en la Metro. Y dijo, tú vienes a trabajar, no vienes a divertirte. El gobierno está pagando un buen salario, buenos hoteles, avión, todos tus gastos, como para que vengas a divertirte. Entonces desperté, gracias a Dios, me fue muy bien, porque a los 2 meses de que llegué a cinematografía, llegó la primera película, Nevada Smith, y así se fueron llevando. Creo que hicimos en 2-3 años como 9 películas. Nos fue muy bien porque ya me conecté con Marta Naranjo, que era la directora del Hollywood Reporter, con todos los medios de comunicación especializados. Me ayudaron mucho, me cobijaron más que nada, Silvia, y lo digo con toda sinceridad, por mi edad, porque me veía chiquito, 22 años. Entonces, eso me ayudó mucho. Fue una gran experiencia, y eso me conectó también con la gente de la Presidencia de la República. Yo digo que no hay reportero sin suerte. Los que no tienen suerte no deben de meterse a ser reporteros. Okay. Y entonces yo conocí en la campaña de López Portillo a su jefe de seguridad, y le ayudé para hacer todo lo que era hospedaje, alimentación, transporte, y él me invitó a trabajar a México. Y me fui sin saber ni en qué iba a trabajar, ni a qué iba a trabajar. Y el día de la toma de posesión del licenciado López Portillo, el día 1 de diciembre, me nombran jefe del departamento de noticiarios de la Presidencia de la República. A ese nivel. Así. Okay. Entonces era suerte y estar en el lugar adecuado. Okay. Y bueno, pues empecé a aprender radio. Ya, la otra parte, no conducir, sino cómo armar un programa de radio, escribir guiones, escribir programas. Me encargaron la hora nacional, en fin, fuimos armando todo. La verdad es que yo estaba asustadísimo, no sabía nada. Estaba mi hija recién nacida, Carolina, primero pues ahí con un departamento prestado, me lo prestó Paco Canales, recuerdo que él se quedó en mi lugar en cinematografía. Y tuve suerte porque a los pocos meses me nombran subdirector de difusión presidencial, a las pocas semanas. Y me toca en suerte que el primer evento que me corresponde coordinar era la visita de los Reyes de España.
Licenciado. Era algo así como que muy, muy especial. Okay. También debo de reconocer en esto de la humildad. Fíjate que me pasó eso también. Hubo un tiempo en que yo no sabía dónde estaba. Yo creo que es muy conveniente ser humildes, pero también valorar y darle la dimensión de en dónde estás. Porque te platico una anécdota que me hizo despertar también. Mi mamá, que en paz descanse, estaba visitándonos en la Ciudad de México y un día les dije, pues váyanse a dar la vuelta, déjenme ahí en el trabajo, y me dejaron en Los Pinos. Ahí en aquel tiempo estaba lo que se llamaba la Media Luna, que era un estacionamiento, y seguían las escalinatas y entraba ya uno a la residencia oficial. Y ya, me dejaron ahí, yo ya no le di importancia, hasta en la noche que regresé, que era cuando regresaba a la casa, me dice Cherio, dice, ¿qué cree? En cuanto se metió a Los Pinos, su mamá se soltó llorando. ¿Pero por qué? Si esto es que dice, yo nunca me imaginé que uno de mis hijos entrara a trabajar a Los Pinos. Y entonces empieza a dimensionar, oye, yo soy de los 150 o 200 que trabajo en Los Pinos, dentro de 100 millones. Entonces tienes que darle valor y cuidar tu trabajo. Más que nada por presumirlo, por cuidar, por aquilatar. Valorar que ingresó a esas alturas, ¿no? Que es un nivel, y que entonces tienes que cuidarlo, y la única forma de cuidar esa posición es con trabajo. Es con trabajo, con eficiencia. Yo puedo presumirte que durante los 11 años que trabajé al servicio del presidente, con los presidentes, nunca me dejó un avión, nunca. También eso está reconocido, me dieron un diploma, porque nuestra especialidad era preparar los viajes del presidente, y entonces viajábamos en avión privado y no tenía horario. Ellos decían a las 10 y a las 10, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, y nunca faltaba alguien al que dejaba el avión. Y así te puedo platicar de reporteros, y era un staff muy interesante, porque estaba la Cancillería, el Estado Mayor Presidencial, Comunicación Social, nosotros de giras presidenciales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y un médico que siempre nos acompañaba. Entonces, a veces éramos 7, a veces 12, y a veces faltaba uno y lo dejaba el avión. A mí nunca me dejó el avión, ni en el extranjero, ni en México. Oiga, pues la verdad eso habla de la disciplina que lleva una persona, de el compromiso, de la responsabilidad. Pero bueno, muy importante la trayectoria del licenciado Miguel Ángel Vargas. Vamos a un pequeñísimo corte de personalidades de la comunicación. Regresamos con más. Regresamos a personalidades de la comunicación con nuestro invitado, el licenciado Miguel Ángel Vargas. La verdad, pues muy interesante esta trayectoria, pero vamos a seguir con más, licenciado. Contexto de Durango. Contexto de Durango nace hace 27 años, justamente un 15 de febrero, como una necesidad de un servidor, porque, bueno, ya había incursionado yo en ese tiempo, en esa segunda etapa del periodismo, ya había incursionado yo como subdirector de Notimex, director regional de Notimex en Centroamérica y Panamá. Luego regresé a México a cumplir una misión especial aquí en Durango, me tocó en suerte que fuera aquí en Durango, y estuve trabajando para el Comité Directivo Estatal del PRI durante 6 meses, previo a la campaña del licenciado José Ramírez Gamero. Y entonces ya cuando terminé ese trabajo, pues ya me tocaba regresarme o quedarme aquí. Y entonces yo dije, bueno, ya aprendí mucho. Había la posibilidad de regresar. Ya sabíamos que el licenciado Miguel de la Madrid, presidente en ese entonces, quería que yo ascendiera a director general de Notimex. Era la ronchita, y tú sabes que cuando te dicen puedes hacer esto, pues sueñas, no duermes, el día se te hace larguísimo, la noche eterna, y yo estaba sufriendo ya mucho porque no me nombraban. Yo seguía en Centroamérica, se vino el terremoto del 85 y me regresaron a ayudar, y entonces ya me mandaron a Durango. Yo perdí la esperanza de ser director de Notimex, pero la perdí por mí mismo. O sea, yo dije, me voy a olvidar. Sí. Y vine a hacer mi trabajo,
Cuando terminé, me invita Wilfredo Torres San Martín a que colabore en el Canal 12 para armar noticiarios de Canal 12 con Claudia Mercado, Chuy Pereda, Chava Herrera, Marta Alicia López, el profesor Roberto Silva, Chava González, estaban ahí en el área de periodismo. Hicimos buenos programas y bueno, me invitaron don Gilberto Rosas a aquel proyecto del periódico Cima. También estuve estuvo en Cima, sí. Estuve escribiendo solamente una columna. Don Gilberto quería que fuera su director, la verdad se me decía que no, que yo quería libertad. Y cuando había que tomar la decisión, dije, bueno, pues ayudé en Telecable, en la XEE, y inventábamos muchas cosas. Hicimos el primer noticiario a las 6 de la mañana. Entonces decían, tan locos que nos voy a ir a las 6 de la mañana. Pero ya había gente a las 6 de la mañana escuchando la radio. Un noticiario de un programa, creo que fue el primero de ese tipo. Después lo hizo Sotero en Telecable. En XE, Charlas se llamaba. En Telecable se llamaba Diálogos. Y así, todavía existe Charlas. Y tomamos la decisión de que, pues, encima, en el 12, pues teníamos que hacer lo que nos dijeran. Okay. Sí, porque hay que ser disciplinados. El que entre a una empresa periodística tiene que ser disciplinado con la política editorial, entender que es una empresa, entender que de esa empresa depende mucha gente. Exacto. Y que no es que... Y entonces me decían, pues funda tu periódico. Y bueno, pues nos aventamos el tiro de fundar un periódico, nos tropezamos, nos caímos, lloramos, nos arrepentimos, volvíamos a nacer con la esperanza, y el 15 de febrero de 1993 salió el primer ejemplar de Contexto de Durango en una edición vespertina. Y fuimos Lourdes López Salas, Toribio León Cepeda, Sandra Gambino, Elizabeth Luna y un servidor los que empezamos a hacer esto. Y la verdad es que fue muy exitoso el de vespertino, porque realmente, aunque los primeros días era vespertino nocturno, después sí salía a una hora que yo puedo presumir que durante varios años, por lo menos 3 años, hicimos un tiraje de 22,000 ejemplares con una devolución del 0.2%. 22,000 ejemplares. 22,000 ejemplares. Pero además, lo más interesante, Silvia, es que los hacíamos en prensa plana, no teníamos rotativa. Y había que compaginar. Imagínate un ejército compaginando. Se metía desde la señora de intendencia hasta el director general a compaginar para poder sacar el periódico entre 5 y 5 y medio. Y 5 y medio. La verdad, pues yo creo que esos inicios, yo creo que lo lleva en el corazón, o sea, sí, son los recuerdos y el gran trabajo que ha representado hasta el día de hoy Contexto, pero sobre todo cómo se inicia. Entonces, pues eso no tiene vuelta de decir, ya se me olvidó cómo inicié. No, nunca, no, jamás. Ajá. Pero además, yo te quiero decir que sabíamos reportear, tanto Lourdes López Salas como Sergio, sabíamos reportear, pero no sabíamos administrar. Y entonces se nos hacía fácil. Y había días que la situación económica estaba tan difícil, te lo digo así, sin que me dé pena, que no teníamos ni para el PRIT, que costaba, no sé si 2 pesos o 20 pesos, para pegar las galeras y formar el periódico, no teníamos. Y para no gastar más dinero, José Luis Marín, que en paz descanse, un gran caricaturista, para mí lo mejor que hemos tenido en Durango de cartonistas, de caricaturistas, compraba 1,5 kilos de carne molida y hacía pico de gallo, y ahí comíamos todos. Era una familia. Claro. Esos ayeres, la verdad, y esta personalidad es que también de la comunicación, por ejemplo, Lulú López, bueno, que sigue el pie, pues se llegó a conformar esa familia de Contexto, sí. Pero luego ha venido también en aumento, luego en redes y en internet, y, o sea, ha venido innovando también Contexto. ¿Sabes que esto te digo aquí entre nosotros, te lo guardo? Sí, nada más, no lo voy a contar a nadie. Pero yo quise demostrar que Chango viejo sí puede hacer maroma nueva. Ok. Y entonces yo dije,
apareció el internet, y vamos a entrar en el internet, y yo me fui a preparar a la Universidad de Texas, Austin, para saber qué era el internet, qué era el Messenger, cómo utilizar el correo, cómo utilizar el Skype, que era lo que estaba más o menos. Y entonces les puse el ejemplo a mis compañeros mucho más jóvenes que yo les doblaba la edad, o les triplicaba la edad, y ahí en esa vanguardia nos mantuvimos. Luego ellos se volvieron muy exigentes conmigo. Por ejemplo, te menciona Ángel Castillo, me decía, oiga, licenciado, van a jugar los Alacranes de Durango. Jorge Beltrán, que fue mi primer jefe de deportes, y transmitíamos los partidos de Alacranes desde cualquier parte donde jugaban, ¿eh? Nos íbamos en nuestro vehículo a Veracruz, a Puebla, a Reynosa, a Tijuana. Me tocó el pleito con los de Tijuana ahí. Yo estaba en el campo tomando fotografías y me apedrearon ahí. Es muy padre porque estábamos transmitiendo, pero además sin recursos como los hay ahora, ¿eh? Sin apoyo. Había nosotros para transmitir un partido de básquetbol o de fútbol, Silvia, parecíamos María Félix. Cargábamos maletas y maletas porque íbamos todo el cableado, los micrófonos, la mesa, todo. Pero pues como debe de ser, yo creo que ese trabajo que representa contexto de Durango, pero vamos a regresar después de este pequeñísimo corte con más del licenciado Miguel Ángel Vargas. Pues regresamos con más de nuestro invitado, el licenciado Miguel Ángel Vargas, en Personalidades de la Comunicación. Y ahora vamos, licenciado, con una pregunta, de ¿qué ha sido para usted hasta el día de hoy el ser ese gran periodista y ese ícono, pues que ha sido parte de aquí de Durango, que es de aquí de Durango? Mira, yo creo que ser periodista es un trabajo más, un oficio al que amamos algunos, ¿no? Al que otros odian, porque a veces hacemos cosquillas, a veces provocamos, como dice nuestro amigo Ever, escozor, que todavía no sé exactamente qué es lo que decir, pero yo me imagino así como que coraje. Yo creo que es una profesión, ya para los licenciados en comunicación, para nuestras generaciones, es un oficio de los más bellos del mundo, porque estás escribiendo la historia. Estás en cualquiera de las ramas. Hace unos días se despidió ya de la vida periodística Magis Natera, después de 30 años de hacer una revista. Yo me acuerdo cuando nació Proyección, que iba a que la asesorara Jorge Pérez Monroy en el periódico Cima precisamente, y amábamos esa revista todos porque también las niñas más bonitas, ahí presumo, ahí nació, ahí salió mi hija Bárbara. Ahí a Barbarita, un saludo, por cierto. Y entonces creo que es una pasión. Yo considero que siempre hay que balancear. Yo pienso que no hay vacas sagradas. Algunos ven a gente muy alta como vaca sagrada, pero nos costó el mismo trabajo. Mira, coincidentemente, Silvia, y esto es azares del destino, cuando yo fui a solicitar el trabajo de corresponsal de Televisa, de Telesistema Mexicano, de Televisión Independiente Mexicana, TETIM, junto conmigo entraron a solicitar ese trabajo como reporteros en el mismo lugar Pepe Cárdenas y Ricardo Rocha, ¿sí? Y la hija de Paco Malgesto era la que nos atendía, era la que nos recibía y nos pasaba y nos hacía la entrevista, y estábamos los tres, nos volteábamos a ver qué estaba haciendo el uno al otro, y empezamos el mismo día, nos contrataron el mismo día, a mí como corresponsal en Durango, a ellos como reporteros. Y de repente me dice Pepe, oye, es que tú fuiste el que nos empujaste para que nos quedáramos. Y luego pasaron los años, cuando yo era subdirector de difusión presidencial, yo los contrataba a ellos para que ellos me dirigieran los programas que producíamos en la Presidencia de la República. Es decir, hay un gran entreveramiento generacional, hay una gran hermandad, que es algo que a mí me gustaría que se inculcara entre las nuevas generaciones. Yo les he pedido a los rectores, a los directores de las escuelas donde hay periodismo, que revisen sus planes de estudio, porque los chavos no conocen la historia del periodismo. Cuando yo les hablo del Telex
y de que tenía que cargar mi telefoto. Y decían, es para que alcance. No, es un transmisor de fotografías que me tardaba yo 10 minutos en lo que ahora, no sé, se tardan 20 segundos. Entonces, no conocemos la historia del periodismo y por eso muchas veces hay desviaciones del ejercicio periodístico, porque no conocen la historia del periodismo. No anduvieron jalando cables, no cargaron la cámara, ahora sacan el teléfono y tranquilamente. Y bueno, mandar una nota, escribir la máquina, picarla en el telex, perforar la cinta del telex. Eso es lo que hay que platicarles a los chavos cuando hay la oportunidad de que tengamos grandes valores del periodismo, porque yo he tenido ahí y además uno de los objetivos, te lo digo, Silvia, honestamente, de contexto, sí es informar, sí es mantener a la sociedad informada, pero también que sirva una escuela, claro, que sea su segunda escuela y que de ahí salgan a otras partes. Gracias a Dios, los egresados de contexto me han dado buenos frutos, unos están trabajando en oficinas de prensa, otros en otros medios de comunicación, y yo creo que es lo que tenemos que hacer las empresas, preparar a los que nos van a seguir. A mí ya ahorita ya no me da miedo, porque yo tengo ya a mi hija ahí que maneja todo lo administrativo, yo ya no sé de lo administrativo. Tengo a mi nieto que le está gustando además, no solamente la cuestión técnica, sino que le está gustando el ejercicio periodístico. Entonces, digo, yo no quiero que seas reportero, quiero que sepas lo que hacen los reporteros para que los aprendas a dirigir. Claro. Licenciado Miguel Ángel Vargas, ¿cambiaría el periodismo por la política? Nunca, no, nunca. Me encanta la política, odio los partidos políticos. Yo jamás entraría a una contienda electoral. No estoy vacunado para no aceptar una invitación, siempre y cuando esa invitación sea en lo que me gusta. Claro. Y nada más hay 3 cosas que me gustan dentro del gobierno: periodismo, la cuestión deportiva y la cuestión de turismo y cinematografía. Si tú me dices, ¿no quieres ser secretario general de gobierno? No, señora gobernadora, te diría. Bueno, pero a lo mejor una dirección deportiva podría ser. Sí, porque ya incluso yo creo que el marco del periodismo ya lo cubrimos. A lo mejor, yo incluso me he ofrecido con algunos directores, decirles, oye, cuando quieras que te eche la mano, con mucho gusto, de tiempo completo, voy, te limpio la alberca. ¿Por qué? Porque es la retroalimentación. Yo les digo que tomar fotografías, y bueno, los que me han visto tomar fotografías, yo disfruto mucho porque es una retroalimentación. Pero además, yo lo tomé al principio, yo te quiero decir que el exceso a veces en la cobertura deportiva no es tanto por el deporte, lo debo de confesar. Mucha gente dice, licenciado, porque bueno, yo fui deportista, yo fui nadador seleccionado, además representante de Durango, pero yo lo hago por prevención. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de salvar vidas, de decirles, salte de ahí, no te metas a ese consumo. Y ¿por qué se preparan meses con la ilusión de ir a un maratón, a un triatlón, ser seleccionados del fútbol, ser seleccionados? Entonces hay que inculcarles. ¿Y cuál fue la clave que hicimos nosotros? Bueno, primero decirles, no es lo mismo correr como loco ahí por el cerro que correr al lado de Silvia Quirós. Eso te da estatus. Ah, no, claro que no. Y entonces te dices tú, caray, corren los albañiles al lado de los arquitectos que les pueden dar chamba para la obra. Es decir, en el maratón corren todos. Pero entonces había una parte que no hayamos explotado. Nadie los hacía visibles. Yo te confieso, cuando yo era nadador, le hablábamos al fotógrafo oficial del Sol de Durango, al señor Gaetano, don Fernando, que en paz descanse, para que nos fuera a tomar fotos. Pero nunca con la ilusión de aparecer en el Sol, que nos las vendieran. Sí, hasta ahí llegaba nuestra aspiración. Ahora no, los hacemos visibles y se ven, creen que son profesionales. Y qué bueno, porque entonces ya dijeron al vecino, yo estoy corriendo, yo ando en la bici, yo ando en el triatlón, y se va contaminando. Mira, hace 15 años, Silvia, lo vimos,
cubrimos la primera ruta ciclista Durango-Mazatlán que organiza el doctor Jesús Rivera, el Pichu. Y iban en aquel tiempo, yo no fui, lo cubrió Ángel Castillo, iban 180 ciclistas. Hoy en día hay 4 grupos que van en el mes de septiembre, y en los 4 grupos van alrededor de 1,500 ciclistas. Pero además hay varios grupos que hacen esa ruta que te menciono, la hacen en 2 días, pero no optan en Mexiquillo. Hay otros grupos que recorren los 320 kilómetros de la carretera libre en un día. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo hicimos visibles y ahora ya... Y lo contagiaron. Y ahora ve la cantidad de corredores que hay. Exacto. Entonces, es lo que nos hace falta, decirles, si corres, vas a ser visible, vas a tener estatus. ¿Por qué? Porque los corredores se juntan, ahí son corredores. Ahí no es el arquitecto, ni es el director, ni es el secretario, no, ni es el empresario, ahí son corredores. Y de repente, oye Silvia, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, pues yo tengo la comunicación, yo tengo el manejo de imagen, de publicidad. Oye, pues ayúdame, porque fíjate que yo tengo una empresa, no tengo imagen. Y ya se hacen los negocios también. Entonces ya le encuentran resultados benéficos para los dos. Y sobre todo para la salud también, que se vuelve... Que ese es un fundamental. Totalmente, así es. Pero todo, como te digo, es prevención. Y bueno, mi pasión, yo durante muchos años me dediqué a dar conferencias sobre prevención en todos los sentidos. Me invitaban a Venezuela, Colombia, a dar conferencias sobre prevención. Y cuando regresé aquí, cuando regresé a Durango, me encontré con que el chip que yo traía ya había cambiado. Ya los chavos ya no le ponen atención en una conferencia. Entonces me tardé 8 años estudiando de qué forma podía volverme a involucrar en la prevención, y fue el deporte. Y lo ha logrado, licenciado. Gracias. Afortunadamente lo ha logrado. Luego, dentro de esos gustos del licenciado Miguel Ángel Vargas, que nos diga cuál es su comida favorita. Fíjate que me encanta de encantarme el cocido, que mucha gente conoce como el chamberete, pero nosotros lo conocemos como el cocido con tuétano. Con el tuétano, claro. ¿Sí? Me gusta mucho el menudo, ¿sí? Y me gustan los tacos dorados. Okay. Esos son así como que el caldillo. Como mucha carne seca, mucha carne seca como. Oiga, le recomiendo la de Real Zapa. ¿Ah, sí? Sí, riquísima, de ahí de los hijos del carnicero. ¿Ah, sí? Sí. Lo voy a invitar y para que la pruebe, y está deliciosa. Pero luego también esa música, ¿cuál es su preferida? Fíjate que yo soy de los 60s y de los 70, los Beatles, Peter and Garfunkel, Mamas and Papas, los Doors, todos esos, Creedence, esa es mi música, y Tom Jones, Paul Anka, y obviamente Frank Sinatra, los clásicos, Dean Martin, Johnny Laboriel, en fin, todos ellos son de mi época, y yo disfruto mucho. Muy buena música. Y Ray Charles, que para mí es lo máximo. Ok, ¿su lugar para vacacionar preferido? Fíjate que yo disfruto mucho Mazatlán. Okay. Mucho. He conocido, gracias a mi trabajo de giras presidenciales, te puedo decir, yo le he dado la vuelta al mundo 4 veces, he conocido a las principales ciudades del mundo, y insisto, como Durango no hay dos. Me encanta San José, Costa Rica, pero como Durango no hay dos. Okay. Y como playas de Mazatlán, habrá en Belice, las conocí, en Cancún, pero las playas, las olas de Mazatlán, el agua de Mazatlán es incomparable. Perfecto. Bueno, licenciado, pues muy bien, vamos a tener que despedir esta entrevista, pero la verdad no quisiera despedirla sin que nos pudiera compartir qué opina de las redes sociales. Mira, yo creo que cuando opinamos de las redes sociales, primero debemos de autoanalizarnos. ¿Quién maneja las redes sociales? Entonces las redes sociales son conforme a quien las maneja. Tú les das el pésimo uso, o les puede dar el mejor de los usos. Tú has sabido aprovechar para la comunicación las redes sociales. Te he visto, te sigo, te mando mensajes, te saludo. ¿Por qué? Porque esto da gusto. Ya cuando hay esa interferencia del mal gusto, de la grosería, de la majadería, del ataque, yo creo que no sirven para nada. Creo que las redes sociales han salvado vidas, lo ha demostrado. Tú has hecho servicios sociales, infinidad,
Y yo creo que como tú la estás usando, ojalá con la mente blanca, con la mente abierta, creo que es lo ideal para las redes sociales. Entonces las redes sociales no se manejan por sí mismas, uno es quien las maneja y uno es el enfermo o el sano. O el sano, perfecto. ¿Algún mensaje que quiera compartir con sus colegas, con los de medios de comunicación, con los periodistas? Híjole, que lean mucho y que sigan estudiando, porque con el avance tecnológico lo que hoy está de moda en la noche ya pasó. Perfecto. Bueno, pues ahí tienen el mensaje del licenciado Miguel Ángel Vargas. Gracias a ti. No, muchísimas gracias, licenciado. Muy agradecida por esta entrevista y pues amigos por siempre. Por siempre, claro. Por siempre. Claro. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible Silvia Quiroz Presenta en sus diferentes versiones. Y pues nos despedimos agradeciendo su preferencia y hasta la próxima.